noches con todos. Aquí estamos otra vez para continuar nuestros estudios de Primera de Corintios capítulo 3. Para los que no han visto los videos anteriormente, pueden buscarlos en el Facebook o también en la página del YouTube, que al final va a aparecer. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios. Hemos estudiado del capítulo 3, hemos estudiado las tres primeras porciones. Versículos 1 al 4, aquellos que participan de divisiones son unos carnales. Versículos 5 al 9, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y versículos 10 y 11, Jesucristo es el único fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia. El día de hoy nos toca avanzar con la porción versículos 12 al 15. Todo lo que hacemos es simplemente edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Y todo lo que hagamos por Él y para su iglesia pasará por fuego para ser probado. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Siempre les recomiendo tener al lado su Biblia, un cuaderno para tomar apuntes, un lapicero, quizás algunos lápices de colores para subrayar o pintar algunos textos de la Biblia que te llamen la atención. De esta manera, cuando termine el estudio, ustedes pueden recuperar los datos y pueden volver a leer los pasajes y pueden volver a recordar la prédica. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Antes de continuar, vamos a leer un texto de la Biblia que está en Efesios, en el capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, se refiere a Jesucristo, en quien, se refiere a Jesucristo, todo el edificio, y esto se refiere a la iglesia. Eso lo leímos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, cuando Pablo dice, el edificio sois vosotros. Entonces, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, se refiere nuevamente a Jesucristo, vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Para morada de Dios en el Espíritu. Así que volvemos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 12
dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? En primer lugar, según este texto bíblico, debemos entender que por ser hijos de Dios y ser parte del cuerpo, todos tenemos como misión edificar el cuerpo de Cristo. Aparte de tus responsabilidades familiares y conyugales, nunca olvides que tu misión en esta tierra es edificar el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la iglesia. O sea, vamos entendiendo. Cuando llegamos a Cristo, no solamente hemos recibido salvación, hemos recibido un propósito en la vida. Ese propósito varía en forma personal para cada persona, pero en forma general, todos los que somos hijos de Dios tenemos como misión en esta tierra edificar el cuerpo de Cristo. Como dice el pasaje de Corintios capítulo 3 versículo 12, si alguno edificare sobre el fundamento que está puesto. El fundamento es Jesucristo. Y a algunos les va a tocar, como a Pablo, sembrar desde nada, empezar, sembrar. Otros van a venir y van a construir encima. Nosotros estamos construyendo encima. Entonces, recuerda esto, el propósito de Dios para tu vida, uno de los propósitos de Dios para tu vida es edificar al cuerpo de Cristo. Y aquí viene la pregunta, ¿pero cómo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hace un tiempo atrás estudiamos este estudio, hicimos una serie que se llamaba ¿Cómo podemos servir a Dios? También esta serie la pueden encontrar en la página del YouTube y en la página del Facebook de la iglesia. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo podemos edificar sobre el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos construir sobre ese fundamento? Dijimos en primer lugar, obviamente, ganando almas para Cristo. Muchas personas, especialmente hoy en día, que ha venido esta pandemia, están con miedo a la muerte, están con miedo a que se le contagien, que esto pueda ser letal. Muchas personas viven vidas temerosas y con miedo a la muerte. No saben qué va a pasar si es que llegan a morir. Nosotros tenemos un mensaje de salvación. Lo primero que debemos hacer para construir sobre el cuerpo de Cristo es ganar almas para el Señor. Es orar por las personas, llevarles la palabra, compartirles la palabra, dejar que la palabra misma obre en sus corazones, ganar almas para Cristo. En segundo lugar, es tomar esas almas y cuidarlas, hacer discípulos, hacer que esas personas pasen de ser simples creyentes a ser fieles servidores, a ser discípulos de Cristo. En tercer lugar, dijimos que edificamos su iglesia extendiendo el reino de Dios. ¿Cómo? Orando, intercediendo por las personas. Que eso también es un ministerio. También construye la iglesia con nuestras oraciones. Y por último dijimos, usar nuestros dones, usar nuestros talentos, usar nuestros recursos, usar nuestro tiempo. Que estos dones, talentos, recursos y tiempo son instrumentos, son herramientas que Dios nos ha dado para poder edificar sobre el cuerpo de Cristo. El punto 4 que decía, descubre el plan de Dios para tu vida, está relacionado justamente con cómo puedo edificar el cuerpo de Cristo usando mis dones personales, mis talentos personales, mis recursos personales, mi tiempo personal. Quiere decir esto entonces que la primera función que tenemos todos como creyentes es edificar el cuerpo de Cristo usando de todos estos recursos que Dios nos ha dado. Pero viene una segunda pregunta.
Un valor tiene lo que hacemos para edificar el cuerpo de Cristo, pero más valor tiene cómo lo hacemos. Repito, una cosa es edificar el cuerpo de Cristo y otra cosa es cómo edificamos. En el texto, en 1 Corintios 3:12 que acabamos de leer, se nos habla de dos maneras de edificar el cuerpo de Cristo. Una es usando de materiales como el oro, la plata, las piedras preciosas. El otro es usando de materiales como madera, heno y hojarasca. Esto nos habla de dos maneras de servir a Dios. Oro, plata, piedras preciosas, son todos objetos de mucho valor, costosos, difíciles de conseguir. Mientras que la madera, el heno y la hojarasca son materiales baratos, simples, fáciles de conseguir. Les comento que estuve investigando mucho sobre lo que los teólogos hablan acerca de esto. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que utilicemos materiales como el oro, como la plata, como las piedras preciosas a la hora de construir la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo? Y hay una gran diferencia. Algunos hablan de que este pasaje está hablando acerca de teología, de doctrina, que hay que tener cuidado con la doctrina que enseñamos, ¿no? Otros hablan acerca de nuestro comportamiento, si nuestro comportamiento es digno de Dios o no. Yo estuve investigando algunas cosas. Y en primer lugar, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 21, del 18 al 25. Tengamos en mente esto: materiales costosos, difíciles de conseguir y muy preciados: oro, plata y piedras preciosas. Materiales fáciles de conseguir como la madera, el heno y la hojarasca. Materiales baratos, simples, comunes, ¿no? Y ahora leemos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 18 al 25. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. David el rey. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Para los que conocen la historia, el pecado del pueblo de Israel había traído como consecuencia una plaga. La gente estaba muriendo. Cuando David invoca y convoca el nombre de Dios, Dios le dice que vaya a un lugar y construya un altar y ofrezca allí sacrificios. Entonces David llega al terreno de este personaje llamado Ornán, y le dice: ¿sabes qué? Dios me ha pedido que construya un altar y que ofrezca un sacrificio, y que de esa manera se va a detener esta plaga que está destruyendo a mi pueblo. Versículo 23. Y Ornán le respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña,
y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Ornán es un personaje que no solamente ama a Dios, sino que también ama a su rey David. Y cuando David le dice, tengo que construir un altar en este lugar, tengo que ofrecer sacrificios, Ornán pone su corazón a disposición y le dice, mira señor, toma todo. Es decir, necesitas terreno, toma el terreno. ¿Qué necesitas? El sacrificio, el holocausto, los bueyes, tómalos, yo los doy, ¿no? Necesitas la leña, yo también te doy la leña. Al final, Ornán le dice, al final del versículo 23, le dice, yo lo doy todo. Versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No serviré a Dios de manera que no me cueste. Si busco servir a Dios buscando que me cueste lo mínimo posible o que me incomode lo mínimo posible con la ley del mínimo esfuerzo, eso es madera, heno y hojarasca. Oro, plata y piezas preciosas es no hacer nada para el Señor que no me cueste o que el costo lo asuman los otros. En esto somos expertos. Nosotros queremos servir a Dios, pero que los demás asuman el costo. Que los demás se sacrifiquen. Que sean los otros los que carguen. Para muchos creyentes hay que servir a Dios de manera lo mínimo indispensable. Es decir, la ley del mínimo esfuerzo. Que me cueste lo mínimo posible. Y eso refleja al Dios que ellos están sirviendo. Eso refleja al Dios que ellos están sirviendo. Yo pienso que cuando Pablo estaba hablando de construir sobre el fundamento que era Jesucristo, para edificar la iglesia de Dios, el edificio de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, si vamos a edificar, si vamos a servir a Dios, hagámoslo de tal manera que no aprovechemos de los demás, sino que realmente nos cueste. Y esto para mí refleja mucho y habla mucho, ¿no? Yo noto esto en el corazón de los creyentes. Yo veo dos creyentes de dos tipos. Aquellos que buscan servir a Dios siempre y cuando no les cueste mucho, que no haya mucho esfuerzo, como materiales, como la madera, como el heno, como la hojarasca, que rápidamente se consiguen y que son muy baratos. Y servir a Dios con eso, mientras que otros se esfuerzan, otros están dispuestos a asumir el costo. Yo creo que servir a Dios con oro, plata y piedras preciosas se refleja en esta frase: no haré nada para el Señor que no me cueste o que el costo lo asuman los demás. Yo serviré al Señor y voy a servirle aunque me cueste mi tiempo, aunque me cueste mis cosas, yo voy a hacerlo porque, como decía el rey David, no ofreceré sacrificios ni holocaustos que no me cuesten nada. Entonces, la primera lección: ¿qué significa servir al Señor? Con oro, plata y piedras preciosas. No serviré a Dios de manera que no me cueste. La segunda pregunta: ¿qué más significa servir a Dios con materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas? No serviré a Dios de forma mediocre. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 23.
Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros amamos a una persona, nos desvivimos por atenderla, por hacer las cosas que le agradan. Servir de tal manera que la persona se sienta contenta, feliz, ¿no? Si yo invitara a mi casa a cenar a una pareja cualquiera, si yo invitara a un mendigo de la calle, si yo invitara a alguien que no me importa mucho, probablemente cocinaría algo simple, rápido, ¿no? Para salir del paso. Pero si yo invitara a mi casa a comer al dueño de la empresa donde yo trabajo, si yo invitara a mi casa a comer a alguien famoso, algún artista conocido, algún cantante conocido, probablemente me voy a desvivir por atenderlo, por hacer las cosas bien. Esta es la segunda enseñanza que yo encuentro. No serviré a Dios de forma mediocre o simple. Si estoy sirviendo a Dios, debo hacerlo como para el Señor. Y el Señor del que estoy sirviendo es el Rey de los Reyes, es el Señor de todos los señores, es el que creó la inmensidad de este universo. A Él estoy sirviendo. Por lo tanto, no lo voy a servir en forma mediocre, sino que voy a servirlo con excelencia, con calidad, con brillo, porque eso es oro, plata, piedras preciosas, es decir, con excelencia, con calidad. No voy a servir a Dios en forma mediocre, rápida, para salir del paso, porque eso es madera, heno y hojarasca. Oro, plata y piedras preciosas. Servir a Dios con excelencia, con calidad, con brillo, porque es para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas en la iglesia al cual se le pide que hagan algo? Se le pide, por ejemplo, puedes encargarte de la música, o puedes encargarte de limpiar la iglesia, o puedes encargarte de preparar tal cosa. Se les pide algo y uno nota que lo hacen como si lo estuvieran haciendo para el vecino, para cualquiera. Y cuando tú los presionas, todavía reaccionan. ¿Pero que por qué? Pero así está bien, ya, déjalo. ¿Qué tanto te preocupas? ¿Por qué tanta cosa? Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes. Estamos sirviendo al Señor de Señores. Cuando preparo una canción, cuando preparo una comida, cuando limpio las mesas, cuando ordeno la iglesia, lo tengo que hacer con excelencia, con calidad, con brillo, porque lo estoy haciendo para el Señor. Eso es oro, plata y piedras preciosas. En tercer lugar, vamos a leer un pasaje que es muy conocido. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 13. Está mal escrito. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. No serviré al Señor por obligación o por costumbre. Vamos a leer el texto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tanto el pasaje de Corintios como el pasaje de Apocalipsis nos habla de muchas cosas que hacemos para el Señor. Corintios nos menciona que podríamos entregar todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres. También dice que si tuviéramos profecía y entendiéramos toda la ciencia, toda la teología, o tuviéramos todos los dones, tanto que habláramos en todos los dones posibles, lenguas y todo lo demás, pero si todo lo hago sin amor, de nada me sirve. El pasaje de Apocalipsis es peor. El pasaje de Apocalipsis dice que hay una iglesia perfecta. La iglesia que mencionan acá es perfecta. Dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No soportas a los malos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Es decir, una iglesia que realmente estaba entregada, consagrada, ¿no? Pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor, has perdido el amor que tenías al Señor. Y no se habla del primer amor cuando recién nos convertimos. Esta palabra primer amor significa el amor en rango, el primer en rango. El primer amor que ocupa en tu vida el mayor rango. Has perdido eso, ese amor que tenías por el Señor por encima de todo. Y entonces dice: has caído. ¿Cuántas veces servimos al Señor por obligación? ¿O servimos al Señor por costumbre? ¿O hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, pero ya no tenemos ese amor? Si estoy sirviendo al Señor que me salvó, que me rescató, que me perdonó, solo puedo y debo hacerlo con amor. Y este pasaje que aparece acá en Corintios y en el de Apocalipsis también, se usa el término ágape, que es el amor incondicional. Es el amor de Dios, no es el amor humano. El amor humano necesita una respuesta de los demás. El amor de Dios está por encima de lo que los otros hagan o dejen de hacer. El amor de Dios es un amor sin condiciones. Si yo sirvo en la iglesia, pero depende cómo hacen los demás, y si hacen, y si no hacen, entonces yo tampoco hago. Hemos perdido ese amor. En tercer lugar, entonces, oro, plata, piedras preciosas, es servir a Dios, no por obligación, no por costumbre, por amor al Señor. Ya vamos viendo tres cosas. No serviré de manera que no me cueste. Si no me cuesta, es madera, heno y hojarasca. No serviré a Dios de forma mediocre. Si estoy tratando de salir rápido y servir al Señor rapidito para que pase el tiempo, no importa que esté mal hecho, ¿no? No. Eso es madera, heno y hojarasca. No serviré a Dios de forma mediocre. No serviré, tercero, no serviré a Dios por obligación o por costumbre, porque eso también es madera, heno y hojarasca. Cuarto punto, leamos Isaías capítulo 35,
versículo 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice Isaías 35, 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Jehová de los ejércitos, él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Si yo quiero servir a Dios con materiales como oro, plata y piedras preciosas, no puedo servir a Dios viviendo en pecados ocultos, o ofendiendo a Dios de alguna manera encubierta. Prefiero abstenerme de servir a Dios para no añadir a mi pecado el ser falso y mentiroso. Debo seguir el camino de santidad si quiero que lo que yo hago para el Señor sea considerado oro, plata y piedras preciosas. Servir a Dios en medio de pecados ocultos, fingiendo una espiritualidad que no tengo, es madera, heno y hojarasca. Estamos edificando la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué materiales uso? No voy a edificar la iglesia de tal manera que no me cueste. No voy a edificar la iglesia con mala calidad, con desdén, apuradito. No voy a edificar la iglesia haciendo las cosas por obligación, con falta de amor. No voy a edificar la iglesia actuando encubiertamente, falsamente, porque realmente nosotros estamos sirviendo a un Dios de santidad. ¿Qué es la santidad? Esto lo enseñamos en la iglesia hace un tiempo atrás. Santidad es honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón, servir a Dios en todo tiempo. Ese es el camino de santidad. Por último, leamos el Salmo 29, el versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Pero miren la primera parte del versículo. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Si yo quiero servir a Dios y edificar la iglesia, y que lo que haga para el Señor equivalga a materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas, tengo que aprender a nunca servir a Dios robándome su gloria. Nunca servir a Dios robándome su gloria. Serviré siempre al Señor de manera que Él se lleve toda la gloria y el reconocimiento. Que Dios sea exaltado, que Dios sea más amado, que Dios sea más reconocido, que su poder sea reconocido, y no aceptaré que la gente me atribuya ningún poder, ninguna gloria, cuando es Dios quien debe llevarse todo el reconocimiento. Los seres humanos, en el fondo de nuestro corazón, buscamos reconocimiento, gloria personal, porque eso nos hace sentir bien. Pero cada vez que le robas la gloria a Dios, todo lo que has hecho se convierte en madera, heno y hojarasca. Recuerdo hace un tiempo atrás, alguien escribió un libro que decía: ¿Cómo vivir como un hijo del rey?
Y esto se metió en la iglesia y mucha gente creía que los pastores, los siervos de Dios, debían ser tratados con lujos y tratados como hijos del rey, ¿no es cierto? Y es verdad, somos hijos del rey, pero la gloria es del rey y no de sus hijos. La gloria es de Dios. En quinto lugar, si tú quieres edificar el cuerpo de Cristo y quieres que tus obras y tu servicio al Señor sean consideradas oro, plata y piedras preciosas, nunca, nunca sirvas a Dios robándole su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pensar en esto? ¿Por qué es tan importante edificar con oro, plata y piedras preciosas y no con madera, heno y hojarasca? El versículo 13 dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Cuando acá en el texto dice, porque el día la declarará, está hablando del gran día, aquel día frente al trono blanco. ¿Qué pasará entonces? Dice la palabra en Apocalipsis que los libros serán abiertos. Y esto no tiene nada que ver con el gran libro de la vida. El gran libro de la vida es el libro donde están inscritos los salvos por la sangre de Jesucristo. Cuando Apocalipsis dice que los libros, los otros libros serán abiertos, ¿de qué está hablando? Está hablando de esos libros donde está escrita tu vida. Tu vida es un libro en el trono de Dios. Tu vida es un libro donde está escrito todo lo que has hecho y todo lo que dejaste de hacer. Si eres hijo de Dios, todos tus pecados han sido borrados, pero las obras que hiciste para el Señor quedan escritas. Y esas obras que hiciste van a ser probadas. Y se va a probar si es que lo que hiciste para el Señor tenía la calidad de oro, plata y piedras preciosas, o era de calidad de madera, heno y hojarasca. Repasen los 5 aspectos de lo que significa servir al Señor y lo que esto, cómo lo que yo sirvo a Dios puede convertirse en madera, heno y hojarasca. ¿De acuerdo? Versículo 14, vamos a leer ahora. El versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para entender este texto, cuando dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para entender este pasaje, debemos recordar un texto bíblico que está en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice el texto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Nadie se salva por obras. ¿Ok? Nadie se salva por obras. Lo vamos a ver de esta manera. Yo llevo una carga de pecado en mi alma, sobre mis hombros. Una carga de pecado donde se ha ido aumentando todo pecado que yo he cometido en mi vida. Cuando yo arrepentido, realmente arrepentido, reconozco mi situación de pecado delante de Dios y lo busco de todo corazón, Jesucristo viene, toma mi carga de pecado y va y la clava en la cruz. Es decir, Él la carga como si fuera Él mismo. Él agarra mi carga de pecado y la carga como si fuera suya. Y entonces va a la cruz y paga el precio por ese pecado, que no es suyo, que es mío, pero Él está pagando en la cruz por ese pecado. Entonces Cristo paga en la cruz por mi pecado. En ese instante yo quedo libre de esa carga. Al quedar libre de esa carga, como ya no tengo carga de pecado, entonces recibo salvación, redención, justificación, pero no por algo que yo haya hecho, sino algo que Cristo hizo por mí. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación, la redención, la justificación, no es algo que yo obtuve por mis obras. Al revés, mis obras me condenaban. Entonces, mis obras, mi carga de pecado, Cristo la pagó. Entonces, yo recibo la salvación por algo que Él hizo por mí en la cruz al recibir mi carga de pecado y morir por ella. Mis obras nunca son suficientes para poder alcanzar el grado, el nivel de la santidad de Dios. Nunca. Entonces, por obras, nunca nadie podrá ser salvo. Entonces, quiere decir que después de la muerte no hay esa balanza que nos habían enseñado, que te mueres y que llegas y en una parte ponen tus obras buenas y en tu otra parte tus obras malas. No, porque solamente pesarían tus obras malas. No, ¿por qué es injusto? No, no es injusto. Es absolutamente justo. Cuando yo me paso la luz roja, el policía me pone una multa. Yo le puedo decir, pero en los últimos 3 años no me ha pasado ninguna luz roja. Pero el policía te dice, no, por esos años no le estoy poniendo multa. Le estoy poniendo multa por haberse pasado esta vez. Si llegamos al trono de Dios, son nuestros pecados los que van a pesar. No hay ninguna balanza. No hay posibilidad que obra buena contra obra mala. No, lo único que pesa son tus obras malas. ¿Entendieron? Entonces enfrentamos la muerte con toda esa carga de pecados encima nuestro. Si es que Jesucristo en vida no tomó esa carga mía y pagó por ella en la cruz. ¿Ok? Esto es importante. Ahora bien, hay un pasaje que es muy interesante para que ustedes lo analicen. Está en Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Dice el texto así, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es un simbolismo de la presencia de Dios, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es simbolismo de la condenación. Estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Ese texto, Moisés y los profetas, se refiere a la palabra de Dios, a la escritura. Entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a la escritura, si no oyen a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este pasaje que acabamos de leer nos enseña 5 cosas. Una, solo hay 2 lugares. Cuando leemos la historia, y esta historia la contó Jesucristo, no incluyó el purgatorio, porque no existe el purgatorio. Solo hay 2 lugares donde puedes ir después de muerto. Solo hay 2, no hay 3, solo hay 2. En segundo lugar, no hay balanza. No hay ninguna balanza de buenas obras y malas obras, no hay. Murieron, llegaron y cada uno llegó al lugar que le correspondía. Tercero, en vida se determina a dónde pasarás tu eternidad. ¿Entendieron eso? En vida se determina dónde pasarás tu eternidad, no después de muerto. En vida ya se sabe. Cuarto, cuando el hombre le pide a Abraham que le mande a Lázaro, que le mande, que moje su dedo en agua para refrescarle la lengua, Abraham le dice: hay una sima entre nosotros y nadie puede pasar de un lado a otro. Nadie puede pasar de un lado a otro después de muerto. A donde llegaste, ahí te quedas. Y cuando al final el hombre le dice: pero mándale un fantasmita, mándale a algún muerto que se les aparezca y que con eso se van a arrepentir, Abraham le dice: si no creen en la palabra de Dios ahora, no van a creer aunque se les presente un fantasma. Porque el que quiere creer, creerá. Y el que no quiere creer, no creerá ni aunque se le presenten los muertos. Por tanto, tus obras no son un factor que pueda obtener salvación. Solo por Jesucristo podemos obtenerla. Y esto es fácil. Si tú sientes esa carga de pecado y quieres librarte de ella, anda a Jesucristo. Anda a Jesucristo, búscalo y dile: Señor, toma mi carga de pecado, llévate mi carga de pecado. Vengo a ti arrepentido, quebranta mi corazón, toma mi carga de pecado y llévala a la cruz y paga por ella y muere por ella. Libérame de esta carga de pecado, libérame de esta condenación que me espera. Esa es la solución para obtener la salvación. La única manera de ser salvos es por la obra de Cristo en la cruz. Así que nadie se salva por obras. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Biblia dice que hemos sido salvados para servir y honrar a Dios. Efesios 2, del 8 al 10, que ya lo hemos leído, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Tomen nota de esa última línea. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Significa que no somos salvos
por nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras no son capaces de alcanzar la calidad y el nivel y la grandeza de Dios. Pero después de ser salvos por Cristo y después de ser salvos por la gracia de Dios, nuestras vidas son preparadas para buenas obras. Voy a ilustrárselos con un ejemplo de trenes. La parte de arriba muestra lo correcto. La fe te lleva a la salvación y la salvación jala las obras. Si tú eres salvo, entonces tu comportamiento es hacer las buenas obras para las cuales Dios te ha preparado. Santiago, en el capítulo 1, capítulo 2, dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la fe jala la salvación y cuando eres salvo, estás preparado para buenas obras. Y por eso obras no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. ¿Me dejo entender? No obras para ganar tu salvación, sino que has ganado tu salvación por la obra de Cristo y por eso obras, porque ya fuiste salvado por Cristo. La parte de abajo es cuando queremos que las obras jalen nuestra fe, nuestra salvación, y eso no se puede porque nuestras obras no son capaces de alcanzar la salvación de Dios. Entonces, por eso el texto de Corintios decía que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Porque la Biblia menciona que tus obras, por haber sido salvo, recibirán recompensa. No la recompensa de la salvación, porque eso lo obtuviste en Cristo, pero tus obras sí recibirán recompensa. Textos como el siguiente. Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 1 Corintios 9, 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El texto que hemos leído, vamos a leer otra vez 1 Corintios 3:12. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si las obras que hiciste pasan por fuego, y entonces dicen, no, él realmente sirvió a Dios y le costaba, pero no le importaba, y lo hacía con calidad, y lo hacía con amor, y lo hizo con santidad, y nunca le robó la gloria a Dios. Esas obras son oro, plata y piedras preciosas, recibirás recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, si tú al servir a Dios buscabas la ley del mínimo esfuerzo, lo que te costara menos, lo más rapidito para salir del paso,
Si hiciste para Dios las cosas mediocres, rápidas, para salir nuevamente del paso. Si serviste a Dios por obligación y no por amor. Si serviste a Dios con pecados ocultos, engañando a la gente, haciéndole creer que eras una persona correcta y santa e íntegra y era mentira. O si en algún momento quisiste robarle la gloria a Dios para que creciera tu ego. Eso será madera, heno y hojarasca. Y entonces, si la obra de alguno se quemare, sufrirás pérdida. Si Cristo vive en tu corazón, serás salvo, aunque así como por fuego. Es decir, pasando con ajustas. Te salvaste con ajustas. Pero vivirás una eternidad sin recompensa. Me llama la atención, y con esto vamos terminando el estudio de hoy. Me llama la atención que muchas personas prefieren vivir su vida cristiana y servir a Dios con madera, heno y hojarasca. Aman tanto esta vida, aman tanto su carne, aman tanto este mundo, que prefieren servir a Dios con madera, heno y hojarasca. Y cuando leen este texto de 1 Corintios 3, 14 y 15, dicen, bueno, pero por lo menos me salvaré. Qué triste, ¿no? Me salvaré. Y vivirás la eternidad sin recompensa. Hermanos, que el Señor nos haya enseñado esta noche. Que el Señor haya tocado nuestro corazón. Si tú que estás escuchando no estás seguro de tener a Cristo en tu corazón, no estás seguro de haber sido salvado por Cristo, recuerda que tus obras no lo van a hacer. Solamente Jesucristo. Busca a Jesucristo de todo corazón. Pídele que se lleve tus cargas de pecado. Pídele que te regale la salvación, que te limpie, que te dé una vida nueva. Pero si eres creyente, tienes que autoevaluarte y pensar que lo que estás haciendo para el Señor, ¿qué calidad tiene? Lo que estás haciendo para Dios tiene calidad de oro, de plata y de piedras preciosas, o tiene calidad de madera, de heno, de hojarasca. La próxima semana continuaremos con el estudio de 1 Corintios capítulo 3, los versículos siguientes. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre, gracias por la palabra que nos has traído. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, enséñanos, transfórmanos, que tu Espíritu Santo nos haga sensibles para servirte a Dios como debemos servir, para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la familia de Dios con materiales como oro, plata y piedras preciosas. Que nuestras obras para ti tengan ese nivel de calidad. Te bendigo y bendigo a todos los que están oyendo y escuchando este video en este momento. Y que la gloria sea para tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. El próximo miércoles continuaremos con el estudio. Les invitamos el día viernes. También por internet vamos a tener el estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio de Juan. En este caso nos toca hablar sobre el discurso de Jesucristo como Hijo de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los acompañe.